Bueno, vamos a esperar unos minutos, a ver si conseguimos que estemos todos. Bueno, vamos a esperar un momento porque nos falta que venga Pedro. A ver si me lo pueden confirmar. Bueno, vamos a comenzar a ver si fuera dando tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva formación de Essity. Soy Álvaro Esteban, soy responsable comercial de Madrid y de Castilla-La Mancha y tengo el placer de ser moderador de esta sesión. El webinar de hoy se titula Vendaje inelástico y óxido de zinc, grandes aliados contra la insuficiencia venosa. El pasado 24 de junio realizamos un webinar sobre terapia de conversión. En él destacamos la necesidad de profundizar sobre la aplicación del vendaje de óxido de zinc en pacientes con insuficiencia venosa. No se trata en absoluto de una terapia nueva, pero sí, todavía a día de hoy es poco conocida. Por todo ello, hoy nos encontramos aquí y tenemos la fortuna de compartir ese espacio con los mismos ponentes. En primer lugar, os voy a presentar, ya la conocéis de sobra, a la doctora Elena Conde. Muy buenas tardes, Elena. Hola Álvaro, me encanta Bueno, estar aquí de nuevo con vosotros dos. sí, esperemos que seamos uno más dentro de poco. Bueno, os voy a presentar muy brevemente para aquellos que no la conozcáis. Ella es médico especialista en dermatología, ejerce en el Hospital Infante Leonor, Virgen de la Torre, y en el Centro de Especialidades de Vicente Soldevilla de Madrid. Y bueno, por cuestiones técnicas tenemos un ligero retraso de nuestro segundo ponente, que es nuestro compañero Pedro Fernández. Efectivamente, él es trabajador de City como yo, y él es enfermero, es fisioterapeuta y ostenta el cargo de clínicas consulta. Y yo espero que, bueno, si todo va bien, solventaremos las circunstancias técnicas. Entonces, os voy a comentar cómo vamos a estructurar, si todo va bien, la sesión. En primer lugar, la doctora Elena Conde va a hacer su presentación e inmediatamente después tenemos la parte de Pedro. Bueno, os comentaré si se diese el caso que no pudiera asistir, os comentaré cómo podemos solventarlo y os comento en detalle, ¿no?, de cómo procedemos con estos webinars. A lo largo de toda la sesión podéis escribir las preguntas que estiméis en el chat y, por favor, indicando, digamos, el signo de interrogación. Cuando terminemos, digamos, ambas presentaciones, pasamos al turno de preguntas y vamos a leerlas. Comúnmente es complejo que nos dé tiempo a leerlas todas y a contestarlas todas, pero no tengas ningún problema porque organizaremos nuevas sesiones o organizaremos de tal forma a través de correo electrónico, de tal forma que podamos contestarlas a todos como hemos hecho en el pasado. Así que, bueno, pues poco más, Elena, esto un momento. Así que sin más dilación, pero... Muchas gracias Álvaro. Voy a compartir mi pantalla. Vamos allá.
Bueno, es un placer estar aquí hoy con vosotros, Álvaro y Pedro. Esperemos que así sea, porque la parte de Pedro es la más guay. A mí siempre me gusta que me toque la parte divertida de las charlas. Pues esta vez me ha tocado un poco la más rollo, porque siempre lo práctico es lo más interesante. Pero bueno, esperemos que venga Pedro y que no me toquen las dos. He elegido este título, Perla Terapéutica, porque bueno, me gustan mucho las perlas, ya lo sabéis, pero es que además de los injertos en sello, pues el óxido de zinc es un tratamiento estrella en la consulta. Nuestra marca, sin duda, son los injertos. De hecho, los pacientes que han sido injertados pues tienen en el muslo pues esa hipopigmentación, hiperpigmentación típica, que la verdad, bueno, pues es la marca de la consulta, pero también en cada cura pues siempre quedan esos restos blancos de óxido de zinc que no dejan de ser pues menos marca personal. O sea que, como ha dicho Álvaro, no vamos a hablar de algo nuevo, pero sí de algo que no pierde relevancia y que es fundamental tener en mente porque nos va a ayudar en muchísimos casos. Así que venga, empezamos. Y empezamos con lo más teórico de toda la charla. Y esto es lo más teórico, así que espero que no se haga muy rollo. El óxido de zinc, bueno, el zinc, primero nos vamos a centrar en este metal. Después del hierro es el oligoelemento más frecuente del cuerpo. Y bueno, tiene muchas acciones porque es esencial para el funcionamiento de enzimas, de factores de transcripción, de proteínas que son fundamentales para que se dividan las células, para que proliferen y que tengan lugar diferentes procesos fisiológicos en el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las acciones fundamentales? Pues la proliferación y migración de queratinocitos, y esto es... ¿Y cómo sabemos que esto es así? Bueno, todos los estudios sobre el papel del zinc en la cicatrización, sobre todo son en estudios experimentales con animales. Y se ha visto que en las fases de proliferación y epitelización, esas fases de la cicatrización, pues tenemos más zinc en los bordes de la herida. Y una vez que ya la herida se va cerrando, pues esos niveles ya empiezan a disminuir una vez que ya conseguimos la epitelización completa. Entonces, fundamental por su efecto promotor de la epitelización. También sabemos que ayuda a metaloproteinasas porque se une a estas enzimas que tienen una acción, como sabemos, muy importante en el desbridamiento autolítico. Sabemos que si las metaloproteinasas están mucho en el cuerpo, en la herida, pues no van a ayudar a la cicatrización, pero sí que es importante en un primer momento que estas enzimas pues ayuden a destruir todo el tejido que no es viable. Y también tiene un papel antiinflamatorio porque regula células inmunitarias y además de ayudar a que proliferen los queratinocitos, que también ayuda a la proliferación de fibroblastos y a que se forme más colágeno. Es decir, el zinc es un producto top. Bien, y ahora diciéndose aquí tantas bondades del zinc, muchos estaréis pensando, jolín, pues ¿cuántas veces habré puesto yo una crema barrera con zinc? Y me han dicho que en qué siglo estoy. Ahora mismo hay productos que son mucho más interesantes, que no dejan residuos y además es que retirar esto es un horror, menuda pesadilla, ¿qué demonios estoy haciendo? Y esto os lo pongo justo después de las maravillas que he contado. Bien, la forma más conocida del óxido de zinc, sin duda alguna, son los productos barrera. Y a todos aquellos que hayáis tenido que escuchar, pero por favor, deja de usar óxido de zinc, pues que sepáis que una revisión reciente sobre diferentes productos barrera que intenta ver cuál es el mejor, bueno, la verdad es que es una revisión de estudios que no son de excelente calidad, pero lo más interesante es la conclusión. Y es que, pues no sabemos cuál es mejor, pero las cremas barrera con óxido de zinc no son inferiores. No por ser un producto viejo es inferior, no por dejar ese residuo tiene menos interés que los nuevos productos que se están posicionando. Así que todos aquellos que erais fan de la crema barrera, pues tenéis aquí también evidencia para apoyaros y para defenderos, porque como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, es súper interesante. Y antes de centrarnos en el óxido de zinc, voy a hablar brevemente del sulfato de zinc. El sulfato de zinc, al contrario que el óxido de zinc, se disuelve en agua. Y si lo usamos a concentraciones bajitas, en la consulta lo usamos una concentración de 1 por 1000, podemos hacer fomentos. ¿Qué es un fomento? Un fomento es empapar una gasa o compresa en una solución, en un líquido. Pues si aplicamos ese líquido, ese sulfato de zinc,
disuelto en agua en compresas y las dejamos sobre heridas exudativas, nos viene genial por su poder astringente y antiséptico. Si veis en la literatura, si buscáis en PubMed, pues no vais a encontrar nada de esto. De hecho, si buscáis en libros de heridas, tampoco. ¿A dónde tenéis que iros? A manuales de dermatología, porque esta es una técnica muy dermatológica. Pero la verdad es que para heridas muy exudativas, fomentos durante 10 minutos con la frecuencia que nos permitan las curas, pues la verdad, viene muy bien. Y ahora ya nos vamos a centrar en el óxido de zinc. ¿Va? El óxido de zinc lo tenemos en diferentes presentaciones. Como os he dicho, la crema barrera es la más conocida, pero también tenemos vendas inelásticas impregnadas en óxido de zinc, que es el tema principal de este webinar, pero primero me voy a centrar en la crema barrera. Porque, como veis en esta foto, alguien dirá, jolín, aquí está protegiendo seguro que toda la herida, porque ahí no se ve lesión, eso está puesto encima de la herida. Pues sí, porque lo veremos después, y es que nosotros no nos limitamos a colocar el óxido de zinc simplemente en los bordes, porque como habéis visto también tiene mucho interés dentro de las úlceras más o menos superficiales. Vamos a ir viendo muchos casos. Pero bueno, venga, empezamos por su función barrera. Y aquí tenéis las dos perlas de la consulta, que son los injertos en sello y el óxido de zinc. Cuando hacemos injertos en sello, la herida siempre va a exudar un poquito más, sobre todo en las primeras curas. Es fundamental seguir protegiendo esos bordes y bueno, esto es algo que hacemos siempre. O sea, esta es la típica fotografía de una persona tratada en nuestra consulta que ha sido injertada. Vale, por aquí ya veis óxido de zinc a lo loco. Tenemos crema barrera en los bordes y la verdad es que cuando aquí os pongo el ejemplo de las heridas injertadas. Una vez que esos injertos ya han prendido, pero todavía tenemos la herida un poquito exudativa, pues lo que hacemos es aplicar óxido de zinc en solución, porque tenemos óxido de zinc en crema barrera, tenemos óxido de zinc en solución. Como el óxido de zinc, al contrario que el sulfato de zinc, no se disuelve en agua, siempre estas soluciones hay que agitarlas antes de aplicar. Y además, os he dicho que tenemos vendas impregnadas en óxido de zinc, que la verdad, pues hay una versatilidad interesante en su uso en nuestra consulta, porque aquí lo que veis es que hemos cogido la venda y le hemos doblado pues como si fuese un apósito, y esto también lo usamos bastante. Podemos poner diferentes capas y es como si estuviésemos poniendo una gasa impregnada en el óxido de zinc, y esto nos resulta muy interesante, sobre todo cuando tenemos la piel inflamada. Acordaos de ese efecto antiinflamatorio del zinc. Y bueno, cuando también tenemos heridas exudativas en las que nos interese pues mantener la zona seca, pues muy interesante. Y ahora ya nos vamos a centrar un poquito en la bota de una, que después veréis en la parte práctica, que al final es lo que más os va a interesar. Pero bueno, vamos a ver algunos detalles sobre esta venda que colocó. A ver, una venda, siempre vamos a hablar de venda hablando del material cuando está fuera de la pierna del paciente. Cuando ya colocamos una venda en una pierna, eso pasa a ser un vendaje. Entonces, las vendas inelásticas impregnadas en óxido de zinc, pues como su nombre indica, no son elásticas. Y entonces, una vez que colocamos estas vendas inelásticas en la pierna, obtenemos un vendaje rígido. Las vendas son más o menos elásticas, tienen un mayor o menor estiramiento, pero cuando hablamos de vendaje, ahí ya no vale hablar de estiramiento, hablar de elasticidad, ahí hablamos de mayor o menor rigidez. Y este vendaje es súper rígido. ¿Qué implica la rigidez? Implica que el músculo al contraerse se va a encontrar con una muralla, con una resistencia, que es esa venda que no se estira. Y esto es súper efectivo porque cuando estos pacientes caminan, la bomba muscular va a ser muchísimo más efectiva para el retorno venoso. Es decir, este vendaje es interesante para los pacientes que se mueven. También os adelanto que pacientes que no se mueven, pero con unas piernas con muchísimo eczema, este vendaje también es muy interesante para combinar con corticoides y ayudar a que se reduzca ese eczema. Ya os estoy adelantando cosillas que vamos a ver con fotos. Ya sabéis que a mí yo soy mucho de foto y de dibujos. Entonces, con lo que os he contado, la bota de una, que alguien estará diciendo, pero a ver, aquí hablando de bota de una, ¿qué es eso de una y con 2 N? Bueno, pues un médico alemán de finales del siglo XIX, principios del XX, que la verdad pues describió muchas cosas y era, bueno, se dedicó a investigar mucho,
pues en el campo de la dermatología, lo que vio era que la compresión, la verdad es que era muy mal tolerada. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues después de muchas pruebas, propuso lo que conocemos ahora como venda impregnada en zinc, y su primera propuesta fue un 15% de óxido de zinc y también mezclado con glicerina, y esta combinación se ha ido cambiando y comercializando de diferentes maneras, diferentes porcentajes de óxido de zinc y también otros componentes que se unen al vendaje para hacerlo más protector cutáneo. Bueno, pues como hemos dicho, este tipo de vendaje produce esos picos de presión tan interesantes durante la contracción muscular. Esto hace, esta rigidez, todo vendaje que sea rígido va a ayudar a reducir el edema por su efectividad para reducir la hipertensión ambulatoria, que al final es lo que nos interesa cuando tenemos una ultravenosa. Es económico y además pues mejora por su efecto antiinflamatorio el eczema, y es que al final el picor es una de las principales molestias de nuestros pacientes. O sea que es una técnica fantástica. Entonces, ¿pacientes que se pueden beneficiar de esta venda? Pues aquí tenemos un ejemplo. Fijaos, podríamos tener un eczema muchísimo más llamativo, más eritema, más descamación. Pues fijaos ahí que ya en la pierna izquierda empieza a tener restos de óxido de zinc, porque muchas veces, además de poner la venda, lo que hacemos es aplicar el zinc, el óxido de zinc en crema sobre la pierna, y así pues tenemos mayor hidratación y mayor efecto del zinc. Y además solemos mezclarlo también con corticoide tópico. ¿Y por qué? Pues porque nos encanta el corticoide tópico. Si hay eczema, yo soy dermatóloga, pues siempre pondré corticoide, pero no solamente por eso, sino que el aplicar el corticoide hace que aumenten los receptores para el óxido de zinc en los queratinocitos. Entonces el corticoide favorece la absorción de óxido de zinc. Y es genial también saber que si tú pones óxido de zinc, vas a hacer que aumenten también esos transportadores de zinc en las células. Entonces, el zinc hace que penetre más el zinc y el corticoide hace también que penetre más. Conclusión, los dos juntos son geniales para reducir la inflamación. Entonces, nos encanta. Es una parejita estupenda en la consulta. Tenemos diferentes situaciones en las que pues los utilizamos principalmente, ¿no? Pues una de ellas, obviamente, es el eczema secundario a la hipertensión venosa, es eczema de estasis, a veces muy exudativo y que la verdad es muy molesto para el paciente. Y una cosa que se llama dermatosis pustulosa y erosiva de pierna, que si no sabéis lo que es, ahora os lo voy a explicar. El óxido de zinc en ambiente ácido y con humedad penetra mejor. Esto es interesante para elegir el excipiente que vamos a usar, y también saber que si lo ponemos en oclusión va a penetrar y va a tener mucho más efecto. Por eso, la verdad, la combinación en estas piernas de corticoide y de óxido de zinc, además de en crema, en oclusión con la venda de zinc, pues tiene muchísimo interés. ¿Ves? Caso perfecto que se va a beneficiar de la bota de una. ¿Qué hacemos en este paciente? Aplicamos corticoide por toda la crema, lo podamos mezclar con crema de óxido de zinc, directamente corticoide y encima la venda impregnada en óxido de zinc. Los pacientes les genera un alivio desde las primeras horas. Es un tratamiento súper bien tolerado porque es muy antiinflamatorio. Bueno, y aquí tenemos un caso donde, además de tener pues irritación, eczema, también tenemos úlceras extensas, y alguien dirá, Dios mío, qué horror, además toda esta maceración, ese lecho tan feo. Y, quizás algunos hasta pensarían, yo creo que la de la pierna izquierda es una celulitis, está infectada. Bueno, la cuestión, estas piernas están muy inflamadas, es una paciente que no está haciendo terapia compresiva. Aquí yo os estoy hablando de los beneficios y las bondades del óxido de zinc, pero nos estamos centrando en el flevedema y en todas las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica, y una úlcera en pierna, una úlcera venosa, siempre va a estar desencadenada por la hipertensión venosa. El tratamiento, aunque el zinc, el corticoide vayan a ayudar a estas pieles irritadas, inflamadas, el tratamiento va a ser una terapia compresiva adecuada, ¿vale? Hasta que eso no lo perdamos nunca de vista. Entonces, esta paciente, el principal motivo por el que va mal no es que
la persona que lo está tratando no tiene ni idea de qué es el zinc o no le está poniendo corticoide, o eso le va a ayudar, pero el principal problema es que no está haciendo una compresión adecuada. Entonces, os voy a mostrar 2 actitudes diferentes en cada pierna, que la verdad fueron muy interesantes en este caso, pero para que las tengáis en mente y os abran la mente para las aplicaciones tanto de la crema de óxido de zinc como la bota de una. Bueno, pues en la pierna derecha le aplicamos corticoide y además le pusimos la venda de zinc, pero cortada en trozos para rodear la pierna, pero sin hacer la compresión de la bota de una. Encima le pusimos el calcetín que veis aquí y ya directamente le pusimos un sistema de velcros. Los pacientes que se van a beneficiar, por ejemplo, esta paciente que tiene dificultad para ponerse la media, pacientes mayores que tienen arteriolopatía, aunque las grandes arterias pues tengan una buena perfusión, pues y con diámetros raros, se van a beneficiar, y sobre todo los pacientes que no se pueden poner la media, sin duda, se van a beneficiar de estos sistemas de compresión con cierre de tipo velcro, que es la gran novedad desde hace unos años en terapia compresiva. Y pues ya desde cuando tenemos pues estas piernas con esta irritación, pero ya queremos que el paciente tenga un dispositivo en casa que se pueda quitar y poner, queremos darle autonomía al paciente, pero no queremos quedarnos sin los beneficios de la venda de zinc, pues lo que podemos explicarle al paciente, le podemos dar la venda y decirle, pues esto se rodea un poquito la pierna, corta unos trocitos y ya se pone el calcetín y se pone el sistema de velcro. Y esto viene genial cuando, pues eso, cuando no podemos hacer tantas curas al paciente, en estos momentos de pandemia es fundamental dar la autonomía al paciente y pensar en soluciones para que el paciente o su cuidador lo puedan hacer en casa. Y vamos con la otra, mirad qué fantástico resultado en poquitas semanas, en 2 semanas. Y ahora vamos con la otra pierna. Y ya os la enseño así, aquella pierna llena de úlceras, horrorosa, bien. ¿Y qué hay aquí? Pues esto es la evolución simplemente con óxido de zinc mezclado con corticoide. Veis que quedan ahí algunas zonas con úlceras superficiales erosionadas, pero es que en esta paciente la compresión adecuada, que usamos un sistema multicomponente, además de localmente aplicar el óxido de zinc y el corticoide, pues nos ayudaron a ir progresivamente hasta esto. Os he dejado esta foto porque me encanta enseñar cómo cuando hacemos las curas, cómo al levantar nos encontramos con todos los restos de óxido de zinc, que no hay que frotar, no hay que esforzarnos un montón para que eso se vaya, porque si nos ponemos a hacer una limpieza exhaustiva de esa piel peridimensional, lo único que vamos a hacer es más heridas. ¿Cuál ha sido el truco para llegar aquí desde las úlceras tan extensas que visteis? Pues en un primer momento lo que os he comentado, pusimos óxido de zinc mezclado con corticoide por toda la pierna, sobre las úlceras alginato, un sistema multicomponente, y ya después pasamos, en esta situación ya de lesiones más superficiales, directamente la bota de una, y con el corticoide y con el óxido de zinc. Y ya esta paciente la fuimos viendo los primeros días en el hospital, pero ya consideramos que todo se podía hacer en su domicilio, porque al final, si uno adiestra al cuidador, pues estuvo muy poquito tiempo necesitando ya en la segunda pierna que os he comentado, la bota de una, pudimos pasar rápidamente al sistema de velcro y ya tiene el sistema de velcros en las dos. Y fijaos, estas son fotos que nos envía la cuidadora del paciente, está fantástica, no tiene heridas y esto lo hemos conseguido en muy poquitas semanas. Al final nos tenemos que centrar en estrategias que hagan que el paciente y su cuidador puedan hacer los tratamientos en el domicilio y que sean más autónomos. Y a los que estabais pensando, ay, yo quiero saber lo que es eso de la dermatosis pustulosa y erosiva de piernas. Bueno, pues estas, si no sabes lo que es, nunca lo vas a diagnosticar, obviamente, pero quizás lo habéis visto en algún caso, pústulas, en algún caso lagos de pústulas en las piernas, erosiones mezclado con costras, y en pacientes sobre todo con insuficiencia venosa crónica o pacientes con mucho daño por fotoexposición, y gente mayor. Y hay veces que solamente vemos erosiones o esto también es frecuente en zonas donantes de injerto o zonas donde el paciente ha tenido una quemadura, que aparezcan estas pústulas y ya directamente podemos ver costras. Bien, pues esto, como os he dicho, se llama dermatosis pustulosa y erosiva
esas pústulas no son infecciosas y el tratamiento es, lo primero, si estamos usando apósitos oclusivos, obviamente quitar esa oclusión, la oclusión no beneficia en absoluto. Los vendajes, pues si podemos, obviamente estos pacientes, si decimos que la mayoría tienen insuficiencia venosa crónica, tendremos que continuar el vendaje o le podemos ofrecer al paciente reposo en cama con las piernas elevadas. Eso es complicado, pero sería quitar todo, reposo en cama con las piernas elevadas y ahí poner corticoide o también óxido de zinc o los dos juntos, que es lo que hacemos nosotros. Y si yo os digo que esto empeora con la oclusión, pero que el paciente tiene que llevar terapia compresiva, ¿cuál es la solución perfecta? Pues obviamente las vendas impregnadas en óxido de zinc. Si decimos que es lo que interesa es el corticoide y el óxido de zinc y quitar toda la oclusión, pues estos vendajes nos ayudan a evitar ese efecto oclusivo de otro tipo de materiales, tanto en los apósitos como en los vendajes. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos todo. Tenemos pústulas, erosiones y costras. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nada, poner corticoide, óxido de zinc, la bota de una y ¡tachán! Después las costras se van cayendo, pero la verdad es que es un tratamiento muy eficaz para una patología que la verdad a veces se resiste. Son lesiones que pueden durar mucho tiempo si no hacemos un manejo adecuado. Bueno, y ya para acabar, bueno, un poco ya fuera de ficha, hemos dicho que la bota de una es muy interesante para insuficiencia venosa crónica, el flevedema, flebolinfedema. Bien, pues este chico tiene 17 años y no tiene ni insuficiencia venosa crónica ni ninguna patología. Y el pobre, después de una caída, pues tiene ahí una úlcera superficial, pero bueno, secundaria una quemadura, que esto la verdad molesta mucho. Todo lo que sea, las abrasiones, la verdad es que muchas veces son muy inflamatorias y son un rollo, y sobre todo en las piernas, y da igual que sea joven. Las heridas en las piernas, la verdad es que por el efecto de la gravedad suelen tardar más en cerrar porque tienen una fase inflamatoria más prolongada. Bien, pues este chico ya lleva más de un mes con la herida, que es superficial, tiene zonas pues solamente erosionadas y ya veis que está epiterizando. ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Pues aquí ya os dejo aquí tenéis algún dato de lo que estamos haciendo ya. Este paciente le estamos poniendo óxido de zinc mezclado con corticoide, porque en toda quemadura, en toda abrasión, el poner corticoide en las curas va a ayudar a evitar que ahí quede una cicatriz hipertrófica. Bueno, pues lo mezclamos con óxido de zinc, tal cual, ¿y qué hacemos? Pues este chico es muy deportista, entonces, aunque no tenga patología, le va a venir bien la compresión para disminuir la inflamación. Así que se va a ir con su bota de una y fijaos lo que conseguimos en menos de 2 semanas. La epitelización completa, él está feliz, sin molestias y ha podido hacer vida normal porque además, como esta venda ayuda a la bomba muscular, pues él ha jugado, ha hecho el deporte que le correspondía sin ningún problema. Acordaos, la terapia compresiva, si no hay contraindicación, y contraindicaciones hay muy pocas, sobre todo, pues obviamente, arteriopatía periférica grave o insuficiencia cardíaca descompensada, pero si no hay contraindicación, cualquier herida en pierna se va a beneficiar de terapia compresiva adaptada a las necesidades del paciente. Y ya para acabar, un tipo de lesión que la verdad nos rompe bastante los esquemas a los profesionales sanitarios, porque son las lesiones que se autoinduce el paciente, ya sea porque lo hacen de manera inconsciente, que sería la úlcera artefacta, o porque obtienen un beneficio económico, los simuladores, que a los que les interesa pues tener un motivo médico para no trabajar o para obtener algún beneficio. Pues la verdad es que en heridas, en abrasiones, en lesiones superficiales, esta mezcla de óxido de zinc y corticoide, el corticoide con el cubierto por la venda de zinc, nos ayuda a mantener, ya no solamente a desinflamar y a tratar esas lesiones, sino también a mantener la zona ocluida, y en localizaciones como el brazo, pues es un vendaje muy cómodo y que con el que obtenemos muy buenos resultados. ¿Qué pasa? Estos pacientes, pues el problema que ellos no se quieren curar, ya sea de manera consciente o inconsciente,
es un problema grande, pero también es una manera de poder identificar cuál es la causa, porque es un paciente que nunca te va a decir que la causa es él. Entonces, bueno, nos ayuda a curar y también nos ayuda a detectar si estas heridas que no cerraban ni en broma se cierran simplemente con oclusión, con no tocar y con algo antiinflamatorio, pues puede que el desencadenante esté externo y esto nos hace pensar en este tipo de heridas, que es la que no nos gusta a ninguno. Y bueno, todo lo que he hablado aquí lo podéis encontrar en la página web, ya os digo, el zinc, que es el tema estrella de muchos de los posts y bueno, es uno de los favoritos de la consulta, sin duda alguna. Y ahora, pues, le toca a Pedro. Bueno, si me oís correctamente, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por tu aportación. A ver si esto lo podemos solucionar. Creo que ¿Me oyes bien, Elena? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora te oímos. Hola, buenas tardes. Bueno, después de alguna incidencia. Gracias, doctora Conde, por la exposición y vamos a seguir con el programa que teníamos previsto. Así que daremos entrada a un vídeo sobre la aplicación de una bota de una. Bueno, realmente son dos aplicaciones porque tienen una variante. Así cuando quieras, Álvaro. Procedemos. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. El motivo de esta sesión es explicarles y que vean una aplicación o dos incluso de un vendaje de bota de una. ¿Qué características tiene este tipo de vendajes? Pues que tiene una alta presión de trabajo y una baja presión de reposo. Así que es un vendaje compresivo, entre comillas, que está especialmente indicado en pacientes ambulatorios. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una venda impregnada en óxido de zinc. En este caso es una venda de gasa biextensible, o sea, extensible en sentido longitudinal y transversal, y esto tiene un beneficio claro desde el punto de vista de la aplicación, lo que permite una aplicación más sencilla, más rápida, porque se puede hacer un vendaje continuo en la mayor parte de las situaciones, y por otro lado, pues y en función de eso, pues porque se adapta a las distintas configuraciones anatómicas o perfiles anatómicos de la extremidad inferior. Y luego, para cerrar, utilizamos una venda que puede ser una venda de gasa cohesiva, ¿no? Los vendajes cohesivos le dan una cierta estabilidad mayor al contexto del vendaje en general, y en este caso, pues el vendaje de cierre es para evitar que se estropee, que ensucie inclusive la ropa personal o la ropa de cama, ¿no? Entonces es fundamental cerrar el vendaje de la venda de gel de óxido de zinc. Esto en cuanto a los materiales que utilizamos. Luego estamos en las técnicas. Vamos en primer lugar a hacer una técnica continua y luego explicaré lo que podría ser una técnica discontinua, ya sea, como he comentado, para utilizar en configuraciones anatómicas extremas o en el caso de que no tuviéramos una venda que fuera biextensible y fuera solamente extensible en sentido longitudinal o ni tan siquiera. Así que vamos a proceder a la primera aplicación. Bueno, en este caso entonces la posición será como en los demás vendajes de este tipo, que es una posición de 90 grados del pie con respecto a la pierna. El vendaje se aplica directamente a la piel
y se va desenrollando desde la parte distal, cubriendo bien las cabezas metatarsianas, y vamos haciendo una aplicación al 50%, adaptando el producto perfectamente a la pierna, y la sobreposición va a ser aproximadamente del 50%. Fíjese el tiempo en que tardo en aplicar el vendaje. O sea, es una técnica muy rápida, como ya hemos comentado, para un determinado tipo de pacientes en su mayoría, y por lo tanto una alta presión de trabajo y una baja presión de reposo. ¿Por qué es esto? Porque el material se seca en parte y produce un vendaje semirrígido, que no rígido. O sea que va a permitir una movilidad de la articulación tibio-peroneo-astragalina y por lo tanto una acción de la musculatura del gemelo. Una vez que hemos terminado el vendaje, pues nos quitamos los guantes y ya aplicamos el vendaje de cierre, ¿no? Que sería, como ya he comentado también, en este caso estamos utilizando una venda de gasa cohesiva para que se compacte mejor el vendaje, y si no, pues una venda con características similares, de manera a evitar que el gel pues vaya a manchar la ropa del paciente. Y se cubre en toda la extensión del vendaje. Y ya se corta y hemos terminado la aplicación. Bueno, en este segundo caso, que sería si nos encontráramos con una estructura, una pierna muy cónica, o tuviéramos una venda que no tuviera las características que tiene esta, que es biextensible, entonces en este caso pues tendríamos que ir haciendo una aplicación con cortes, ¿no? Una aplicación con cortes pues que lo vamos haciendo de esta forma, ¿no? Para que se vaya adaptando. Como pueden comprobar, esta técnica pues lleva más tiempo y es un poco más compleja. Pero conseguimos en perfiles, en configuraciones anatómicas muy especiales, pues conseguimos una perfecta adaptación, aunque la venda no fuera biextensible. Una vez que hemos terminado, pues la cubriríamos exactamente como hemos hecho en el caso de la pierna derecha, que bueno, pues ya creo que es suficientemente demostrativo el vendaje de cobertura que hemos hecho con anterioridad. Y aquí se ve una adaptación. Evidentemente se trata de una pierna pues con una configuración anatómica bastante normal, y entonces pues es más fácil adaptarlo. Cuando se trata de piernas con perímetros muy diferentes entre la parte proximal y medial de la pierna al tercio distal, pues entonces pues o se utiliza una venda biextensible para que su adaptación sea perfecta, o entonces, en el caso de que no dispongamos de ese material, pues lo podemos hacer de esta otra forma. Bueno, pues aquí hemos visto las demostraciones prácticas de la aplicación de la bota de una, y ahora pues proyectaré como 4 diapositivas simplemente a modo de resumen
de lo que hemos hecho, ¿no? Así que, por favor, Álvaro, Avísame cuando lo quieras. puedas ver. Sí, un segundo voy a quitar el vídeo. No sé Bueno, si entonces, consigues ver. ¿Se ve en pantalla? sí, ¿Mi perfecto. presentación? Sí. ¿Sí? A modo de resumen, pues ahí vemos las indicaciones que tiene este tipo de vendaje en la insuficiencia venosa crónica, en los estadios C4, C5 y C6, al igual que en tromboflebitis y flebotrombosis, y la doctora Conde ya lo ha comentado con anterioridad, al igual que en las contraindicaciones, pues las que comentó ella en su momento, ¿no? y que vemos aquí reflejadas también. Siguiente. Los materiales, pues ya lo hemos visto. Realmente hemos utilizado una técnica en la que el vendaje de cierre es con una venda de gasa cohesiva. Pero también hay descritas cierres con vendas tubulares extensibles, aquellas mismas que se utilizan bajo un yeso, ¿no? Simplemente aquí lo utilizamos como cobertura, ¿no? Se fija con una venda elástica adhesiva en sus extremos, en fin, una técnica un poco diferente. Y yo creo que esta es bastante más sencilla y más rápida, utilizando una venda de gasa cohesiva de fijación final. Siguiente. Bueno, y esto de nuevo lo resumes, ¿no? Las características de la venda, las diferencias que puede haber entre unas y otras. La doctora ha comentado el porcentaje de contenido en óxido de zinc. Siempre trabajaremos con porcentajes superiores o mínimo del 11%. ¿Vale? Y tenemos estas dos posibilidades, pues dependiendo de la configuración de la pierna, aplicarla de forma continua o discontinua. Y insistir en que realmente la presión, los valores de los picos de presión más altos se produce evidentemente cuando hay contracción muscular, por lo tanto cuando hay ejercicio, cuando hay deambulación. Los valores en reposo pues son extremadamente bajos, mucho más bajos que en cualquier otra técnica de vendaje compresivo. Siguiente. Bueno, siguiente, para que aparezca toda. Vale, siguiente. Otra. Bueno, y esto es como lo hemos aplicado, ¿no? 90 grados, como es habitual, pronación del pie y rotación externa en ese sentido. No es que haya que hacer una pronación del pie y rotar la pierna de esa manera, sino que es en esa dirección. Se puede hacer en espiral o circular, dependiendo de cómo se vaya mejor adaptando a la morfología de la pierna. Y empezamos en la raíz de los dedos y terminamos en la base de la rótula, tal como hemos visto. Yo creo que esto es todo y sin más dilación, pues si le parece bien al moderador, pues pasaríamos a la parte de preguntas. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias y bueno, siento de verdad todas las vicisitudes por las que hemos pasado. Pues nada, si os parece bien, vamos a proceder al turno de preguntas. Un segundo. Un instante. Perfecto. Comenzamos. Bueno, como hemos hecho en otras sesiones, voy a ir lanzando las preguntas y bueno, y nos lo vamos distribuyendo como buenamente consideréis. ¿Vale? Nos preguntan por canal interno. Es acerca sobre la propia aplicación de las vendas, sobre las ventajas. O sea, ¿qué ventajas destacarías de la aplicación profesional y para el paciente de las vendas de dióxido de zinc respecto a otros sistemas de vendas, de multicomponentes o bicapa? ¿Esta cómo consideráis? ¿Puedo decir yo mi primera ventaja para que no me la quite Pedro, porque probablemente él también la diga? Sin duda alguna, Claro. su efecto antiinflamatorio. La verdad es que pacientes con mucho prurito, mucho eczema, esas piernas con tantos cambios cutáneos por una hipertensión venosa mal controlada durante mucho tiempo,
sin duda, estrella en esos casos, y también otra indicación donde es muy eficaz, pacientes con mucho edema además de esta piel pues tan dañada, tan inflamada, pues como desinflama la piel y además reduce tan rápido el edema, en pacientes que se mueven con estos dos criterios vamos a tener una reducción rápida de ese edema y además también ese efecto antiinflamatorio de ese eczema también muy rápido. O sea que para mí sería ese un perfil perfecto. Ahora que lo diga Pedro el suyo. Muy bien. No, desde luego, es este binomio entre el óxido de zinc y la terapia de compresión, ¿no? Apenas destacar, si acaso, un par de situaciones, pacientes muy complejos. El último caso clínico que ha presentado Elena, yo creo que es muy elucidativo, en el sentido de que impide la manipulación del vendaje de alguna manera, ¿no? Entonces, pues son vendajes muy estables. La curva de aprendizaje con esta técnica sería otro elemento a destacar. Se requiere una curva de aprendizaje muchísimo menor que con otros sistemas, ¿no? En la medida que es una venda muy sencilla de aplicar como habéis visto. Y yo lo resumiría sobre todo en eso. Y luego, desde luego, coste-eficacia, ¿no? Pues es un material que te dura un tiempo más o menos extenso y bueno, es relativamente barato, ¿no? Ya sé, sería todo. Muy bien, gracias. Precisamente sobre esto último que has comentado sobre los tiempos, os quería preguntar a continuación. Acerca de los tiempos mínimos y máximos de aplicación, ¿cómo consideráis que es, o sea, cuál es el tiempo, digamos, idóneo para utilizar una venda de óxido de zinc? O sea, la duración, o sea, el tiempo entre cambios de vendaje. Vale, pues bueno, después que Pedro dé su opinión, o si la quiero dar primero, porque yo siempre hablo primero. No, tú primero, desde luego. Venga, pues, adelante. En caso de que tengamos mucho eczema o un edema enorme y el paciente se mueva mucho, pues tendremos que hacer el cambio de vendaje más rápido para renovar, pues porque obviamente el contenido de óxido de zinc, que es el que hay en la venda, y ya está. Y también tendremos que renovar el corticoide. Entonces, en caso de mucho eczema, renovaremos esa venda pues en 3 días, pero es que también si el paciente tiene mucho edema, ese vendaje lo tendremos que cambiar a lo mejor incluso con más frecuencia que 3 días, porque obviamente reducirse el edema si el paciente anda, pues esa venda pues acaba cayendo. Entonces, pues en función de esas dos cosas, en caso de que no haya tanto eczema, el paciente no se mueva tanto, no haya tanto edema, pues podemos mantener el vendaje una semana. Entonces, ahora que Pedro dé su opinión, pero esto tendrá que ver con el grado de eczema y el edema aquí presente. Bueno, aquí hay dos aspectos. Bueno, inicialmente Calpo Luna cuando lo desarrolló lo tenía puesto hasta 40 días, ¿no? Evidentemente que esa no es la situación actual, por muchos motivos. Hombre, lo suyo sería mínimo hacer un cambio cada semana, ¿no? Los periodos de tratamiento no suelen ser muy largos porque esto es muy eficaz. Es importante algo que yo destacaría en la estabilidad final del vendaje, o sea, por eso es importante el cierre. Si dejáramos la venda por sí solo, por eso yo no soy tan amigo del vendaje tubular porque lo hace menos estable. Con una venda de gasa cohesiva, el vendaje se hace mucho más estable y su duración aumenta significativamente en correcta posición, ¿no? Y bueno, pues está circunscrito a la cura local o al tratamiento que se haya pautado de un inicio, como ha comentado Elena. Perfecto, además acabas de contestar otra de las preguntas que tenía acerca sobre cuál es la venda, digamos, ideal para utilizar encima de la venda de óxido de zinc, que según comentas es la cohesiva, ¿no? Elástica cohesiva. Sí, bueno, ideal. Habitualmente el recurso es una venda de crepé, pero como aquellos que me conocen ya saben que eso para mí es como un anatema. Y realmente no es una venda estable, porque no es una venda que se adhiera entre capas, con lo cual el vendaje se inestabiliza muchísimo antes, lo que comentaba Elena con anterioridad. Por eso prefiero utilizar vendas cohesivas, ya sean vendas cohesivas de fijación o incluso de soporte, si queremos añadir algo más de compresión. Perfecto. Me formó una pregunta sobre las contraindicaciones.
Acerca, digamos, de hipersensibilidades, alergias, ¿habéis tenido alguna experiencia con el óxido de zinc? Esta pregunta está muy bien porque acaba de salir acaba de ser publicada una revisión sobre las contraindicaciones de la terapia compresiva y también recomendaciones para evitar eventos adversos. Y además de lo que hemos comentado, de que obviamente en insuficiencia cardíaca descompensada o arteriopatía periférica grave, otras dos contraindicaciones en las que 15 expertos internacionales están de acuerdo, una de ellas es pues que haya compresión de un bypass, pero lo que nos interesa sobre esta pregunta, alergia al material de compresión. Pero esa sería una contraindicación para usar un tipo de sistema de compresión. Si hay alergia a un sistema de compresión, pues eliges otro. Eso no es motivo para dejar de comprimir. Y la verdad es que con óxido de zinc no hay descritas alergias, pero bueno, siempre es algo que hay que tener en cuenta en caso de que tengamos pues un empeoramiento de la piel asociado a este tratamiento, porque obviamente su efecto es calmante, pero ahora que hable Pedro sobre su experiencia, pero en nuestra práctica que lo usamos un montón, no hemos tenido ninguna reacción alérgica, pero también hay que tener en cuenta que estos vendajes además también llevan otro tipo de productos, según la casa comercial, que pues o gelatinas, glicerinas, productos que ayudan también a mantener la piel hidratada. Entonces hay que pensar que si este vendaje de alergia, pues que no solamente es el óxido de zinc lo que está ahí, sino que hay otros componentes y habrá que estudiarlo. Pero la experiencia es que son hipoalergénicos totales y de hecho su efecto es antiinflamatorio, como si estuviésemos poniendo directamente corticoides. No tengo más que añadir, afirmo 100% lo que acabas de comentar, ¿no? Evidentemente, absolutamente. Perfecto. Nos hacen una pregunta específica. Claro, habéis comentado sobre la forma en la que actúa, digamos, el principio físico de la propia venda, ¿no? Entonces, en pacientes, digamos, que no deambulen, ¿está indicado, digamos, utilizarlo al tener, digamos, tan baja compresión en reposo? ¿Qué opinión os merece? No sé si quiere hablar primero Pedro, porque siempre hablo yo, pero bueno, como... bueno, sí, yo voy a hablar de mi experiencia y de... a ver, como hemos dicho que es una venda inelástica, pues la verdad es que colocado en el paciente ese vendaje va a tener su efecto reductor del edema, sí, porque funciona como hemos dicho, como un muro contra el músculo para ayudar al retorno venoso, para facilitar el bombeo. Dicho esto, pacientes que no se muevan, que se pueden beneficiar de este tratamiento, pues sí, porque como hemos dicho, es por las propiedades en las que está impregnada la venda. Hay pacientes que, como hemos dicho, que tienen pues dermatosis que están asociadas con la oclusión, entonces en ellos hay que evitar apósitos oclusivos, otro tipo de vendajes. Pues es que aunque no se vayan a beneficiar del efecto reductor del edema, o sea, del principio físico de la venda, sí que por los componentes químicos pues van a tener interés en esas pieles más eczematizadas. O sea, un paciente que no se esté moviendo, pero que tenga las piernas, pues eso, con mucho eczema, sobre todo también va a ayudar porque también va a hacer contención, aunque realmente no va, si el paciente no se mueve, pero si está con las piernas hacia abajo, aunque siempre vamos a recomendar que esté con las piernas hacia arriba, pero todos sabemos que esto no pasa siempre, pues esos pacientes con edema que no se mueven, con mucho eczema, pues sin duda alguna va a seguir siendo una alternativa muy interesante. Nada más que añadir. Bueno, nada, una última pregunta, comentario. Parece ser que hay una enfermera que en algún caso, o por lo menos dice la rumorología, que han aplicado las vendas de óxido de zinc después de haberlas introducido en la nevera en casos de pacientes con mucho edema. ¿Qué opinión nos merece, digamos, hacer una aplicación en frío, digamos, de estas vendas? Bueno, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, una enfermera nos pregunta, nos comenta que ella en algún caso ha aplicado, en casos, digamos, de pacientes muy edematizados, ha utilizado la aplicación de la venda de óxido de zinc en frío. O sea, las ha guardado en la nevera y las ha aplicado en frío. ¿Qué opiniones merece realmente, si tiene un razonamiento clínico? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo hablo de la parte dermatológica
del efecto calmante del frío, y de hecho los dermatólogos en casos de eczema, sobre todo en niños, dermatitis atópicas muy extensa, recomendamos la aplicación de la hidratante y también de los corticoides sobre la piel un poquito húmeda, y muchas veces a personas con eczema en general siempre recomendamos la crema hidratante en la nevera por el efecto calmante de la aplicación en frío. Entonces, conceptualmente, pues sería añadir otro factor más que va a aliviar los síntomas de ese eczema, y la verdad es que es algo que ya estamos usando, no con este tipo de vendaje, pero en otras indicaciones dentro de la dermatología. Entonces, por mi parte, creo que tiene mucho interés. Magnífico. Y va a parecer que es que yo no quiero contestar a la pregunta, pero es que no hay nada más que añadir. A mí me parece una pérdida de tiempo hacer cualquier otro comentario. Creo que ha quedado claramente, claramente claro, valga la redundancia, la respuesta. Bueno, pues poco más que añadir. La verdad es que ha sido un auténtico placer teneros. Al principio, bueno, hemos tenido unos momentos de cierta tensión por tu ausencia, Pedro, pero al final, aunque ha sido un tiempo más reducido, ha sido toda una experiencia. No te lo digas mucho, que se va a creer que era fundamental y no lo era, ¿eh? No, sabes que no, lo sabes perfectamente que no. Aquí los únicos fundamentales son los que nos están escuchando. El resto es... Muy buena respuesta. Muy buenas. Bueno, para todos aquellos que habéis estado todo el tiempo, bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, un verdadero placer, doctora Conde. Espero que podamos coincidir. El placer es mío, el placer es mío. Esto me parece una reunión de amigos y es lo que más me gusta. ¿Lo es? ¿Lo es? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Álvaro. Gracias, Elena. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.